Ya comenzó. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia. Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia. ¿Cómo estamos? Sea toda la audiencia bienvenida aquí a Cáigase de la Cama. Oiga, ¿qué tal les fue de finde? Para todos los que fueron a la marcha, luego a las pachangas subsecuentes, otros nomás fueron a las pachangas, la mera verdad. Dijeron, ya no me alcanza la fuerza para todo, pero hay quien se aventó. Todos, señores, fiesta premarcha, marcha, concierto, después las fiestas y tienen para rato. Oigan, fíjense que estando allá en lo que es Paseo de la Reforma, a donde se llevó a cabo la Marcha del Orgullo aquí en La Capirucha, y estábamos, pues bueno, en diferentes puntos ubicados, quienes estábamos con Acústica Noticias y Acústica Radio, me encontré un par de personajes muy simpáticos, regiomontanos ellos, de playera negra, con el mendigo calorón que hacía. Y si así, sin sombrero, sin cachucha, a veces más, ni bloqueador llevaban. Yo les dije, ay muchachos, ahora sí que hay muchachos, ¿de veras que no les está impactando este calor? Dicen, no, hombre, que va. Nuestra marcha del orgullo, dijo, allá en el norte fue hace una semana a 45 grados. Nos tuvimos que citar a las 4 y creo que empezaron a caminar hasta que empezó a caer el sol porque nomás no había forma. Pues claro, nuestra temperatura acá les hacía los mandados, mis vidos. Les mando un abrazo. Uy, pero si fueran mis hijos yo no los dejaba salir sin el mendigo bloqueador. Así los hubiera dejado blancos como integrante de Kiss. Les hubiera también echado mosquito off, su gorro con cobertura para todos lados. No, bueno... manguita larga. Ya ve cómo es uno de exagerado, ¿a poco no? Es que en serio, se vuelve uno mamá y se vuelve uno preocupona. Oiga, hoy vamos a arrancar con un tema que nos trajo con los pelos de punta el fin de semana. Todos decíamos, no, me cae que ahora sí empiezan los bombazos nucleares. Tengo a la doctora Beata Wojna. Ahorita me van a corregir esa pronunciación porque me cae que creo que no sé polaco. Ella es profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, Fernanda. Oiga, dígame la verdad, ¿cómo debo de pronunciar su apellido? Y se lo hago para mañana 1000 veces de tarea, oiga. Mira, es Wojna. Lo más cercano a Wojna. Perfecto. Me acordé de las épocas de Lech Walesa, o sea, ¿es de por allá? ¿Es polaco o qué será? Sí, así es. Era un importante líder del movimiento obrero Solidaridad y durante los tiempos comunistas, efectivamente. Oiga, en el año 81, sí. Doctora, bueno, yo ya he oído las historias más alucinantes de Wagner, el líder de este grupo, de Yevgeny Prigozhin. Exacto, de que hasta llegó a vender ahí hot dogs en Moscú y se hizo el cocinero personal de Putin. Oiga, platíquenos si pudiera usted, ahora sí que con peras y manzanas este relajo, porque a mí sí se me pararon los pelos de punta, oiga. Mira, pues sí, efectivamente, Fernanda, la verdad es que nos sorprendió a todos, yo creo, la información que llegó este viernes y sábado por la mañana de que Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, pues empezó una sublevación básicamente contra las Fuerzas Armadas rusas y más específicamente contra las autoridades más altas del Ministerio de Defensa. Solicitando sobre todo pues cambios en el Ministerio de Defensa, eliminación del ministro de Defensa Shoigu y del jefe del Estado Mayor Gerasimov. Y para, digamos, realizar esa sublevación se salió de Ucrania con una parte del grupo paramilitar Wagner, por una parte. Por otra parte, ocupó una ciudad importante en el sur de Rusia que se llama Rostov y se dirigió con 4.000 elementos hacia Moscú con la amenaza de básicamente pues quitar del poder a los altos mandos militares.
nos habló mucho sobre Putin, diciendo que el presidente básicamente se deja, podríamos decir, envolver por esos militares y por esa razón se toman decisiones inadecuadas en el contexto de la guerra Oye, de Rusia contra además Ucrania. es su mero cuaderno, imagínate. Se vuelve, amigos, después de vender hochos, empieza Sí. a hacer banquetes, servicio de catering, lo conoce Putin, le parece alguien abusado, ¿no? Y le dice, Mira, vente para acá y como allá, ¿es cierto o no que casi cualquiera puede formar su ejército siempre y cuando apoye al gobierno ruso? Mira, de acuerdo con la ley rusa, no está permitido la creación de los grupos paramilitares o los grupos, digamos, de servicios de seguridad tipo Wagner. Pero efectivamente, Putin y Prigozhin se hicieron amigos en los años 90, más o menos, antes de que Putin era presidente. Y conforme estaba creciendo el negocio de catering de Prigozhin, efectivamente, pues él empezó a meterse en otros negocios. Y en 2014 le encargaron crear ese grupo paramilitar Wagner, que llegó a tener 50.000 elementos, a pesar de ¡Wow! que en Rusia no estaba permitido. Y efectivamente podríamos decir que si te haces amigo de Putin, pues tienes permiso para muchas cosas. Y Prigozhin Claro. tenía ese estatus especial en el contexto de Rusia y eso pues le daba gran poder, pero también enfadaba a muchos, podríamos decir, Pues sí, al mero mero las de otras milicia, militares. al mero mero de Sí. la milicia que se traían entre ojos mutuamente, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, o sea, en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania especialmente salió esa tensión y esa enemistad, ese odio, podríamos decir, hasta entre Prigozhin, jefe de los paramilitares, y Shoigu, ministro de Defensa, o sea, jefe de las Fuerzas Armadas rusas. Bueno, al Y principio además nadie sabíamos que realmente él no estaba traicionando a Rusia y que se ponía del lado de Ucrania. No crean, amigos y amigas, que le echa porras a Ucrania, ¿eh? Sigue alucinando a los ucranianos. Nada más no quiere al ministro de Defensa. Sin embargo, al principio esto no se sabía y parecía cualquier otra cantidad de cosas. la verdad es que al comienzo no se sabía muy bien, incluso parecía como una especie de operación quizás ¿sabes?, de desinformación por alguna razón. Efectivamente, o sea, en ningún momento se trataba de una sublevación para ponerse del lado de Ucrania, para nada. Exacto. O sea, era más bien una confrontación dentro del campo de los rusos entre los militares y los paramilitares. Prigozhin se dio cuenta en algún momento determinado hace poco de que perdió ese apoyo de Putin y que se decidió en las altas esferas del poder de que su grupo paramilitar probablemente debería desaparecer, porque empezó a constituir como una amenaza, obviamente, al poder también en Rusia y era totalmente fuera de control, mejor dicho, de los militares y del poder en Rusia. Entonces decidieron que mejor que desaparezca y de hecho han sacado una orden hace poco de que todos los llamados voluntarios, pero de hecho se referían a ese grupo militar y otros grupos, digamos, más pequeños parecidos, deberían alistarse en las Fuerzas Armadas como parte, digamos, del ejército de Rusia, lo cual significaba básicamente desaparición de Wagner. Y frente a eso, él empezó la sublevación. No sabemos qué tanto apoyo tuvo más allá, digamos, de sus gentes, o sea, de sus paramilitares, si hubo otros grupos de poder que le apoyarían si perseguiría con esa marcha hacia Moscú. No lo sabemos bien, la verdad, porque no ha habido como muchas voces rusas que se pronunciaran a favor de Prigozhin, pero bueno, los rusos también como que estaban un poco a la espera a ver hacia dónde va eso y en función de cómo avanza me voy a pronunciar. Pero la verdad es que la situación se puso muy grave a tal punto que el presidente ruso el mismo sábado a mediodía hizo un discurso televisado muy, yo diría, importante, en el cual mencionó que estamos frente a, o están, mejor dicho, los rusos frente a una sublevación interna y que recordó los tiempos de la guerra civil de 1917 y dijo que básicamente no pueden luchar unos contra otros porque eso pues favorecerá obviamente a los enemigos extranjeros o en el exterior
y que cualquier sublevación interna, cualquier persona que se sume a esa sublevación interna, pues va a sufrir grandes consecuencias. Y eso fue el sábado por la mañana a mediodía, y sábado por la tarde nos llegó una información totalmente, yo diría, nueva, inesperada también, de que se está llevando una negociación entre Prigozhin y el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, como intermediario entre Putin y Prigozhin, y que llegaron a los términos de esa negociación, básicamente reconociendo Prigozhin que va a detener su marcha hacia Moscú. De hecho, se va a retirar. Sus paramilitares saldrán de Rostov, que es una ciudad que ocuparon, y que hay garantías de seguridad tanto para él como jefe de los paramilitares como para los miembros de su grupo Wagner, y se retirarán todos los cargos que se emitieron, que la fiscalía emitió contra Prigozhin, pues el día viernes y sábado. Entonces, nomás para irle, aterrizando, porque además quien los puso quietos fueron unos bielorrusos, ni siquiera fue el mero ejército ruso, sino que dijo, a ver, todos nos vamos a calmar, respiren, muchachos, ¿no? Un tiempo fuera. Entonces, ahorita no van a meter a la cárcel y a tratar como traidor a Prigozhin, ¿no? No, parece que no. De hecho, Prigozhin se salió de Rusia, parece que se fue a Bielorrusia, donde está en exilio. Y todo aparentemente regresó a la calma. Pero por otra parte, hay información que sale de Rusia que los cargos contra Prigozhin no se han retirado del todo. Entonces, la verdad es que no sabemos muy bien cómo el Estado ruso va a tratar el caso de Prigozhin, aunque él está ya a salvo, podríamos decir, en el extranjero. Bueno, a salvo aparentemente porque hay otros métodos para eliminar a los enemigos en Rusia, como nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Vayan a la casa de León Trotsky, aquí en Coyoacán. Oye, pues sí, yo lo veo difícil que ya lo hayan perdonado y usted quédese con su chipote. No le perdonan. No creo, porque el señor Putin se ve que no perdona ni una. ¿A poco no? No, la verdad es que no le perdonaron, ni le perdonarán. Ahora bien, Putin queda muy debilitado después de esa situación. Entonces tiene problemas internos, podríamos decir, o sea, en su propia casa, porque ha demostrado que no tiene capacidad de... Bueno, primero se ha demostrado que hay fuerzas capaces de hacer una sublevación en Rusia, y en segundo lugar, él no tiene capacidad, digamos, de aplacar esa sublevación, sino que tiene que negociar. Y además usando efectivamente a las fuerzas externas, que es pues, Lukashenko, el jefe del Estado bielorruso, el líder autoritario o dictatorial, incluso ya hoy, desde hace muchos años, ¿no? Entonces, eso debilita internamente a Putin frente a sus élites. Tiene elecciones el año próximo, 2024, aunque pues, muchas veces son elecciones bien amarradas, pero la verdad es que las élites sí tienen algo que decir en ese contexto. Y también queda debilitado en el extranjero. Ya no hablamos del occidente, de Europa, Estados Unidos. Hablamos de China, porque los chinos también con mucha atención han estado observando lo que estaba pasando este fin de semana en Rusia. Y la verdad es que no salió ninguna declaración de apoyo a Putin el día ni viernes ni sábado. Tómala. Solamente ya el domingo, cuando ya, digamos, era después de sábado por la noche, domingo, cuando ya era después de la negociación y se sabía que todo queda como controlado, ¿no? Entonces, eso también es una señal desde China hacia Rusia, que ve a Putin como un líder, o sea, que ve la posibilidad de que pueda haber cambio en Rusia, básicamente. Híjole. Oye, ¿y tú crees que se va a echar para atrás? ¿Tú crees que se va a echar para atrás viendo que no tiene apoyo y ya se salga por fin de Ucrania? No creo, la verdad, no creo. Además dicen que se preparó durante años, ¿no? Sí, eso sí es cierto, eran preparativos durante años y de hecho pruebas de cómo reaccionará el mundo durante años. Empezando con el caso de Georgia en 2008, cuando pues, fueron ocupados 2 territorios de Georgia, Abjasia y Osetia. Después, 2014, en Crimea, ocupación de Crimea, parte de Ucrania, también fue una especie de preparación. Y obviamente preparaciones militares de más
alto calado, ¿no? que han tenido lugar en Rusia para la ocupación de Ucrania, infiltraciones, etcétera, etcétera. Se ha estado preparando durante años, pero la verdad es que han cometido pues, errores graves de apreciación, de estimación de cómo son las Fuerzas Armadas rusas, qué capacidades tienen. Resulta que no tan grandes como se esperaba. Y en segundo lugar, un error de evaluación en cuanto a la reacción de los ucranianos. En segundo lugar, y en tercer lugar, un error de evaluación en cuanto a la reacción de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica en ese contexto. Entonces, todo eso nos lleva a la situación en la cual la guerra empieza el año pasado, el 24 de febrero, y hasta hoy pues estamos en la situación en la cual Rusia sí ha logrado ocupar algunos territorios de Ucrania, en la parte oriental, parte sur, pero la verdad es que no ha logrado avanzar mucho. Y por otra parte, pues está intentando a fuerza mantenerse en las posiciones frente a la contraofensiva ucraniana. Entonces no es una situación buena para Rusia y además pérdidas en armamento, pérdidas en hombres, en digamos elementos de las Fuerzas Armadas rusas, pues son gigantescas. El mismo jefe del grupo Wagner, Prigozhin, en una entrevista que dio no hace mucho, bueno, un comentario, mejor dicho, que dio no hace mucho, dijo que él de su grupo, perdió como 20.000 hombres en estas batallas, digamos, en el frente ucraniano. Y además, pues tuvo que hacer reclutamiento en las prisiones. O sea, los prisioneros en diferentes cárceles, digamos, de Rusia, pues han sido reclutados para formar parte de su grupo Sí, Wagner. Hay que contarle digamos, eso al público, porque Putin les terrible. ofreció, es usted recluso, váyase, pelee la guerra, y si sale vivo y ganamos, queda libre. Tómala. Oye, pero entonces esto se puede extender hasta una década, o sea, le viene valiendo sorbete a Putin. Mira, yo creo que depende mucho, ¿sabes?, de cuánto tiempo el Putin estará en el poder. Eso es el tema crucial, porque él sí, para él esa guerra sí es el tema de vida o muerte, podríamos decir. Y retirarse de Ucrania para él sí significaría, pues, demostrar claramente que es un líder débil, incapaz, que metió a Rusia en esta guerra y tiene que salirse con una, pues, pérdida, básicamente. Entonces, depende de cuánto tiempo Putin permanecerá en el poder. Como digo, el año próximo hay elecciones que van a ser muy lejanas de ser democráticas, pero por ahí aparecen algunos comentarios muy interesantes también, algunas evaluaciones de que quizás el año próximo podría aparecer una circunstancia en la cual pues Putin va a designar a su sucesor quizás, o las élites políticas de Rusia van a presionar para que haya un nuevo jefe de Estado. Y ese cambio, aunque no va a cambiar mucho a Rusia en el sentido de que de repente Rusia no se volverá democrática, pero sí podría abrir cierta ventana de oportunidad para negociaciones, para cambio de situación en Ucrania. Eso es un factor muy relevante, el tiempo que Putin estará en el poder. Y el segundo factor muy relevante es obviamente el apoyo que sigue dando el Occidente hacia Ucrania, a través del envío del armamento sobre todo. O sea, ¿cuánto tiempo seguirán desde el Occidente con este apoyo? Porque sin armamento Ucrania pues se quedaría muy vulnerable, ¿no? Entonces, esos son factores importantes en este contexto. ¿Quién ganará las elecciones en los Estados Unidos el año próximo? También se vuelve pues crucial desde la perspectiva de la guerra de Rusia contra Ucrania y la capacidad sobre todo de Ucrania de seguir defendiéndose. Oye, y ahora sí que por último, ¿por qué tiene ya que pasar el poder Putin? Porque se le ha visto enfermo, aunque nunca lo va a aceptar públicamente, porque ya se lo están exigiendo. ¿Por qué? Mira, de acuerdo con la Constitución, puede desempeñarse como presidente 2 veces más hasta el año 2036. O sea, podría tranquilamente repetir 2 veces más su presidencia. Ahora bien, como las circunstancias en el país se vuelven cada vez más complicadas, más difíciles, pues igual por la exigencia del entorno, podría haber un cambio ahí. Pero como digo, no está garantizado para nada.
y puede que él quiera seguir en el poder, digamos, a pesar del entorno. Existe esa posibilidad también. Pues sí. Es más grande hoy en día que la otra, las presiones de las élites para que cambie. Pero el momento para el cambio, digamos, legal, sin grandes sospechas, problemas, podría ser la elección del año próximo, la elección presidencial. Ándale. Oye, si cambian el presidente, ¿crees que quien llegue podría acabar con esta guerra? Sí, podría empezar a tratar el tema de otra forma y sí podría crearse un ambiente mejor para las negociaciones. Podría hacer eso, sí. Yo creo que sí. Ay, ya mejor que se vaya, que se retire, hombre, el señor, ya por su bien, a montar osos y hacer lo que quiera, A montar ¿no? osos, caray. Carajo. Sí, Oiga, doctora. Sí, tiene 71 años, este año cumple 71 años. No, pues es un pollo. Oye, pero sí se ve que tenía algún tipo de enfermedad que estaba tratando o de condición, ¿no? Sí, eso sí es cierto. La verdad es que obviamente no hay mucha información oficial al respecto porque este tema es muy bien resguardado, pero sí ha habido muchos chismes sobre este asunto y la verdad es que es difícil aquí evaluar hasta qué punto son o no son ciertos, pero hay algo ahí seguramente porque en varias ocasiones pues se ha analizado pues la imagen de Putin, su forma de caminar, su forma de desenvolverse, podríamos decir, con el entorno, y como que sí hay ciertas señales de que no es el hombre más sano del mundo, ¿no? En sus 71 años. Pues ahí está. Doctora, ¿cómo podemos leerla? ¿Publica algún blog, en algún lado, sus redes? Mira, yo publico una columna semanal en el Heraldo de México por una parte, pero por otra parte estoy en Twitter, @ mi nombre y apellido, que es Beata Bogna, y ahí pues van a encontrar muchos comentarios también. Gracias, doctora. Un abrazo y de veras muy amable por explicarnos estas circunstancias tan peculiares. Gracias, gracias. Muchísimas gracias y buen día. Hasta gracias. luego. Sí, pues yo estaba acá que en las fiestas y diciendo, Chupi, y a ver a chupe, qué horas nos baile, dicen que ya soltó un bombazo este cuate. Qué miedo, ¿no? Imagínese Y el mundo peleado sigue, con el tal Wagner. La neta, y el mundo pero sigue fíjate así. que yo pensaba que era como el doctor Wagner, no, pero el grupo es el que, No o sea, manches. la agrupación se llama Wagner. Wagner, como doctor Wagner. Pues yo sí pensaba tú. Pues sí, y usted ahí en la marcha y el mundo cotorreo. y el mundo preocupado por ver Esa. qué va a pasar con... Qué gacho. No sé, Emma, ¿quién quieres que hagamos una pausita? Vamos, una pausita, como canicas de hueso, no, y ahorita regresamos. Estamos de vuelta en Cáigase de la Cama. Regresamos, zánganos, zánganas, zánganes. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Dormidos? Oiga, saludos para mi querido Pepe Luis Ramírez, que está en el chat del Facebook Live. Oiga, ¿y usted de qué nos va a contar? A ver, pues yo traigo aquí puras de sangre. No, usted hartas. puras cosas retefeas, Pues, manina. ¿qué quieres que haga, man? Así está la realidad. Es la neta. Pues A esta ver. realidad también. Los Simpson es una de las series Sí. chidas. Se ha dicho que Los Simpson predicen las cosas, manina. A ver si sea neta o No, no. pues un Eso chorro sí, de ¿quién sabe? veces. Qué mendigo miedo. ¿Cómo le harán? ¿Tendrán alguna bola mágica? ¿Quién sabe? Para mí que eran como el de 20,000 leguas de viaje submarino, ¿no? El Julio Verne que decían que era o alguien como- que del futuro viajó al pasado. O el Nostradamus. ¿El Ya ve que Nostradamus? nos tragamos todas No, sus no, cosas. ese es pura... Bueno. O el Maussan, que ya de plano baja a los astronautas y a los marcianos. El capítulo 10 de la temporada 17 de Los Simpson habla sobre en busca de un tesoro que anda el Bart Simpson abajo del mar. En un Buscan submarinito. tesoro. Exactamente. Se queda atorado y obviamente es el Titanic porque se sobreentiende que está roto el barco y ahí se quedan atorados y no pueden salir. En ese capítulo justamente es Springfield, coincide que en esa temporada hace mucho calor, la ola de calor en Springfield. Entonces ahora ya salió a la No luz de manches, que esos qué carnales mendigo miedo. andaban ¡Qué prediciendo. mendigo miedo! ¿Será, manina? ¿Usted se la cree o no? Fíjate que de hecho el señor James Cameron, Ajá. que ha bajado unas 30 veces en sus pequeños submarinos rusos Mir, Sí.
Él una vez se quedó atorado. Ah, no es mientras cierto. estaban filmando y todo adentro. ¡Ay, qué miedo! Y ni modo de soltarle un mecate de Ahí 3,000 te va, carnal, metros el mecatazo. para que lo jalen de regreso. Ahí te va el Mecatec. No, pero sí ya, ahorita que están hablando de del Titanic, dijeron que, pues, ¿para qué quieres pagar 5,000? ¿Cuánto cobran 5 por bajar? millones. ¿Para qué los 5 si la pasan la película gratis, manina, los domingos y Ay, cada ya. año la vuelven a repetir? Y además está la otra, la que es el documental de La del Titanic. James no, Cameron, que se ve como está. Ajá. O sea, y además está tan bien hecho ese documental que haz de cuenta que las zonas por donde iban pasando, que Ajá. se ve todo de ruido y todo, dibujan, delinean qué era ahí. Tal cual. Y luego lo ves como si estuviera, el Ah, salón no de la manches. recepción. Como se ve en la peli. Padrísimo. Más chido que ver la peli, sinceramente. Está eso muy chido. Recomendable. Oiga, y tenemos ahora al doctor Roberto Constantino, coordinador de la red de agua de la UAM. Y fíjense que triste, ¿Qué? porque el 13 de junio pasado irrumpieron de manera violenta en el Centro para la Sustentabilidad Incali Huizcahuicopa Centli, perteneciente a la Universidad Autónoma de México, y agredieron al ambientalista Álvaro Arbizu. Él perdió la vida a consecuencia de los golpes. Agredieron a su esposa Rebeca, al académico Carlos Vargas Cabrera y bueno, como UAM y todo el equipo están pidiendo una investigación Pues sí. profunda. Doctor Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernanda, gracias. Al contrario, oiga, ¿en qué va? Ya están haciendo investigaciones, se conocía quiénes los amenazaban. Cuéntenos, por favor, un poquito de esta situación. Bueno, pues lo que puedo contarles, porque claramente están abiertas las investigaciones frente a las autoridades correspondientes. Efectivamente, como señalabas tú al auditorio, el pasado 13 de junio irrumpieron de forma violenta un grupo de personas. Afortunadamente estaba terminando el día de labores dentro de este centro, al que nosotros de forma abreviada le llamamos Centri. Esta es una instalación que tenemos en Tlalmanalco, en el Estado de México, a los pies del volcán Iztaccíhuatl, y donde llevamos a cabo actividades académicas y de investigación, ¿no?, relacionadas con la sustentabilidad, el cuidado del ambiente, la mejor forma de utilización de los recursos por parte de las comunidades aledañas. Y bien, en esta irrupción violenta, donde se crearon una gran cantidad de destrozos y lamentablemente derivado de la violencia con la que irrumpieron, bueno, pues Álvaro Arbizu falleció, un integrante de nuestra comunidad en este centro que se dedicaba de manera muy exitosa, muy eficaz, muy correcta, no solo a difundir conocimiento entre la comunidad para el mejor aprovechamiento de la naturaleza, pero además sí a mantener una relación muy eficaz con la comunidad en las inmediaciones. Entonces, derivado de esto, efectivamente, Álvaro falleció. Afortunadamente, los sobrevivientes, Rebeca y Carlos, se están recuperando de un acto tan barbárico como este, y ya están integrados en los protocolos del mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y ambientales. A propósito de esto, justamente el viernes pasado, el Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es el máximo órgano de gobierno de nuestra universidad, donde confluyen los 5 campi que tiene la universidad: Azcapotzalco, Coajimalpa, Iztapalapa, Xochimilco y Lerma, se pronunciaron justamente para demandarle tanto a las autoridades locales, en el caso del Estado de México, como a las federales, por la naturaleza de nuestra universidad, pues una investigación expedita, con un protocolo de justicia que sea suficiente, ¿no? Porque esta forma parte, Fernanda,
de, digamos, de una manifestación más de la violencia que nos circunda, que nos inunda en el país desde hace ya muchos años y que no es ajena al caso de los asuntos del cuidado, la preservación y la forma de generar condiciones de sustentabilidad, ¿no? Es decir, digamos, este es el lado oscuro a veces de los asuntos del medio ambiente y la naturaleza, que parece que a veces se resuelve en la vida cotidiana no consumiendo demasiada agua o no utilizando bolsas de plástico, por poner algún ejemplo, pero que tiene que ver también con cómo los bienes patrimonio de la naturaleza se conservan, y claramente para algunos grupos en la sociedad, pues esto es indeseable porque hay allí una riqueza que pareciera ser que no se está utilizando, ¿no? Pero Oiga, y Tlalmanalco ya había tenido pues sus momentos muy sangrientos. Ha habido ahí notas bastante inquietantes de que hasta el presidente municipal hace años, muchos años, era el secuestrador y en un rancho había una fosa, bueno, unas cosas ahí complejas, feas. Muy, muy complejas. Pero en este caso ya había recibido amenazas el centro de ustedes ahí. Si bien se llevaba muy bien el caballero con todo el pueblo, pues ya tenía conocimiento de que no le estaba gustando a alguien que hicieran ahí esa tarea. Pues no teníamos, no había algún antecedente de que pudiera suceder algo de esta magnitud, y es muy razonable lo que cuentas tú, Fernanda, para el auditorio, en el sentido de que justamente los reportes que se han venido generando periódicamente en relación con la situación de los defensores de derechos humanos y del medio ambiente, pues implican actos de violencia que van creciendo año con año, ¿no? Y allí algunas de las hipótesis que hay, si se documenta el último informe de SEMDA del año 2022, es justamente que existe una diversidad de actores involucrados en fenómenos de esta naturaleza y que no siempre existen avisos previos, ¿no? Y el caso en esta ocasión es que no hubo. Wow. Y allá, ¿cuál sería el móvil? ¿Estaban deteniendo a talamontes? ¿Alguna cosa que ustedes hayan detectado? Visto. Exacto, mientras estaban allá haciendo esta labor. Los indicios que hemos podido compilar a propósito también de los testimonios de quienes sobrevivieron a este acto, lo que nos llevan a pensar es que efectivamente el móvil está relacionado con el tipo de actividades y la intervención comunitaria que se tenía en el sentido de la preservación, que puede ser evidentemente de depredadores de suelos, de recursos forestales, es decir, podría provenir de cualquiera de estos grupos, sí, indudablemente. Y no es un acto, así lo hemos considerado, un acto de delincuencia común, por llamarlo de alguna manera. Y no, los testigos pudieron hacer algún retrato hablado, iban cubiertos estos atacantes. Hasta donde se sabe, no iban cubiertos, fue un acto violento, pues, de una agresión y de un descaro inaudito, y bueno, entiendo que se han aportado por parte de nuestros colegas sobrevivientes toda esta información a las autoridades correspondientes. ¿Las autoridades ya les han dicho algo, doctor, o seguimos igualito que cuando empezó esto? Fíjese que han tenido mucha disposición. El último reporte que tenemos, que es justamente del viernes por la tarde, además de haberse agilizado el trámite para el registro en estos mecanismos de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos, y se acogieron nuestros colegas al protocolo del Estado de México, nos han abierto la posibilidad de conducir con eficacia las indagatorias. El último reporte que tenemos es que todavía no tenían, porque están en la integración de las carpetas de investigación,
todavía no tenían ningún resultado que pudiera, digamos, entregarse a la universidad en este sentido, señalando o apuntando algunas de sus principales líneas de investigación. Pero estamos al pendiente, la verdad es que ha tenido una buena acogida, tanto en el caso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como la General de la República, y también la Secretaría de Gobernación. ¿Y el centro entre el Almanalco ya no va a funcionar o qué se espera que suceda? Sí, va a seguir funcionando, Fernanda. Justamente hemos discutido en la universidad, sabemos de los riesgos que implica dedicarse a actividades de naturaleza científica en estos ámbitos y no podemos permitirnos, parece, que el miedo gobierne las dimensiones de la vida cotidiana de nuestra sociedad. Y por eso es muy importante para nosotros la apertura de un espacio como el tuyo para compartir con el público justamente esto, ¿no? Que la violencia llegó a la puerta de nuestra casa, en la universidad, pero que vamos a seguir honrando el compromiso que tenemos de generar conocimiento y difundirlo con la construcción de un mejor mundo futuro para todos. Se agradece y pues son, perdón, pero sí son próceres de la patria. La neta. Todos los que están defendiendo el medio ambiente, los ambientalistas, los defensores de derechos. Las asociaciones ¿qué le civiles. decimos? Doctor, le agradecemos y que haya un esclarecimiento y justicia pues más pronto de lo que normalmente sucede en este país. Le agradecemos mucho que nos haya explicado la situación. Al contrario, los agradecidos somos nosotros, Fernando. Al contrario, gracias, doctor Roberto, muchas gracias. Wow. Hijo, qué nervios, man. Pero mira... Y qué valiente es. Qué cosa tan absurda como, por ejemplo, se hizo un escándalo en redes, se hizo viral el fin de semana que un bruto, Joel Zárate Páez, acuérdense de ese nombre, por favor. Apúntelo. Y su hermano Juan, le dispararon a quemarropa, sí, a balazos a un perrito. A un perrito. Y usted dirá... ¿Y ese güey qué? Pues él es candidato a la presidencia municipal de Santa Isabel, Tlahuaca, Tlaxcala. Bravo. A ver por quién va a votar, ¿eh? Ahí le encargo. Imagínate, si ya matan así a quemarropa un animalito, aguas, porque esos son los que tendrían que acabar rapidito. Los gachos. En atención psiquiátrica, porque luego, bueno, son capaces de escalar. Así es. Mi querida tocaya, perdón, bravo. Ya te interrumpí, No, iba a decir a diferencia de que esta vez a las dos Fers, hubo muchos animalitos en la marcha, chicas, ¿vieron? Sí. Estuvo muy bonito, colorido. Pero me dan nervios. Y marcharon perritos, gatos. Mucho calor. Mucho calor. Sí. Eso o sea, si los llevaban cargando, pues como te dijera, pero sus patitas. Las patitas iban calientes. Mira, de veras, al siguiente día fue la marcha por los derechos de los animales no humanos. Lindo. Que ahorita, bueno, no, yo creo que en la semana vamos a entrevistar para que nos digan exactamente qué están pidiendo que cambien la ley. Exacto. Pero hasta dijeron, por favor, no lleven a sus peludos porque peluches. la van a pasar terrible. Así es, ¿no? Está bastante fuerte el calor. Ellos traen su abrigote, man. Y sus patitas con sus huellitas, que están desnuditas. Exactamente. ¿De qué nos vas a hablar hoy antes de que me siga yo con bienvenida. Gracias, querida tocaya Anita, muchas gracias, qué gusto estar con ustedes. Pues hoy les voy a hablar de lo que ya creemos que ya no está, pero sí va a seguir. Y viene el 4 de julio. ¿La otra onda de calor? No, la canícula. ¿Qué es la canícula? Porque a mí me decían... A mí me suena canicas. No, ¿qué pasa? Esta juega con las canicas. Y ya eso suena raro. Mis papás vendían huevo en el mercado de Tacuba. Y en la canícula llegaba a veces con una manchita la yema, una mancha café, y le decían, es la canícula. Y decía, ay, mamá, no friegue, pues la gente no lo quiere, creen que está mal. ¿Qué es eso de la canícula, tocaya? Son 40 días de calor. Tómala. Sí o sí, en la mayoría de la República, pero en general ahorita va a estar muy fuerte en lo que es Nuevo León, Tamaulipas, el Golfo de México, que es Veracruz y todo el sur-sureste. Que llegaron a los 50 grados, por cierto. Así es. Increíble, pero sí. Increíblemente se ha llegado y que se
hace forzosamente en el verano y tiene una repercusión en todo, obviamente en todo el medio ambiente. O sea, la canícula siempre llega. Siempre llega. No hay cómo hacernos un lado. No hay cómo hacernos a un lado. Va a depender qué tan arriba de grados centígrados llegue, y se ha visto que evidentemente el cambio climático ha impactado a que lleguemos a 50, 55 Oye, 47 grados. grados en zonas donde no se predecían más que 40. O sea, ya 40 es un montón, mis amores. Ya uno siente pero 47 50, te derrites. 50. O sea, 50 aquí. está. Y luego en estados en donde precisamente, pues en el centro, por ejemplo, lo que es Puebla, lo que es Ciudad de México, que recordamos que en la Ciudad de México tenemos mucho campo. Pareciera que no, pero sí tenemos. Si no, ya estaríamos muertos. Y ya estaríamos asfixiados, exactamente. maná, la neta. Entonces, Y luego, con esos 40 días de calor, lo que sucede es, sí o sí llegan en el verano, son los días más calurosos, pero el fenómeno que sucede para este año es que se juntó con las olas de calor. Y solo tenemos, digámoslo así, un periodo de 8 o 9 días de remanso. de remanso, que son estos en los que estamos pasando, y el 4 de julio Va de estos nuez. estados que les mencionaba van otra vez a tener un incremento en su temperatura. A ver, ¿cuáles de nuevo? Por Es- si estaban comiendo Échele. camote. Sí, A ver, ahí por les va. favor. les digo. Como dicen allá en Gringolandia, putatencho. Ah, carajo. Mucha. Puta Nuevo te- León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Guerrero, el estado de Hidalgo, Colima, Michoacán y Morelos. No, bueno. Ah, Gran Río. No, Son los bueno, más no, fuertes, no, que en más general gacho. llega a toda la República, Ok. pero esos son los que realmente van a tener un Ahora, incremento muy ¿y no fuerte. tendrán un pequeño respiro o alivio porque también ya vienen los huracancitos? Sí tienen un pequeño alivio, pero lo que sucede es que las altas temperaturas las van a vivir a mediodía. Es lo más fuerte. Aunque en la noche exista Ya llueva. la lluvia y haga la humedad. Pues como vampiros, maná, Exactamente, vivamos vivamos de noche, ¿verdad? En de esos hecho sucede un estados. poco con nuestras plantitas, no sé Pues si sí, se han dado pues cuenta sí, que en el día están agachaditas, ya así todas dormiditas, Ay, y en la noche ellas ya son Pues muy, bueno, en la general, gente de campo tiene que haber acabado de regar, cortar, hacer lo que tenía que hacer antes de que salga el sol, Justamente. ¿eh? Así. Sí, y es justo por lo que decíamos, los productores, su día laboral, el jornal, el productor, el agricultor, pues empieza a las 5 de la mañana. Porque ellos necesitan la sombra, porque a mediodía, además No, de que ya no va, la tierra ya no va a chupar el agua, es bastante complicado pues tener a la gente trabajando ahí, porque esta ola de calor que dejó 50 muertos en el campo pudo haber sido peor si Qué no... Yo en la marcha del haces- sábado, 2 desmayados. Así, una llegando, Sí. ya estaba en el suelo. Y otra era una persona bastante mayor, pero afortunadamente estaban cerca de una especie de Módulo. de Stand que había, ajá. módulo de tiendita que habían armado ahí para que se sombrearan y atendieran a la gente. Pero es que de veras no creemos No la que esto damos. suceda. No, y es bien complicado. Los productores tienen varias alternativas, que es justo lo que yo venía a decirles. No todo es malo. Exacto, sí. A No ver, todo ¿qué es se puede triste. hacer? Justo es esta iniciativa. Ya viene de muchos años, pero sí hay que resaltar que en este sexenio la parte de agricultura, el sector agro, ha impulsado mucho la agricultura de conservación. Pero no ha sido solo desde gobierno, no hablemos solo que la Secretaría de Agricultura lo impulsa, sino que se hace... organismos hermanos como el CIMIT, que siguen impulsando algo que se llama agricultura de conservación y sus programas derivados, que es a lo mejor Masagro, por ejemplo, es un programa que lleva muchísimos años operando y lo que les dice es cómo producir mejor y más sustentablemente maíz, principalmente maíz. El CIMIT lo que hace a nivel internacional es agarrar, es un poquito parte de lo que también hace la FAO, de agarro el cultivo del país, el que es nativo, el que se produce más, y les ayudo a hacer una mejor producción, más y mejor. Lo que hacen con ellos es en la agricultura de conservación es hacer diferentes prácticas, como por ejemplo no quemar su cultivo,
porque eso obviamente va a generar Más calor. mayor calor en el suelo y en Pero, su pues, ambiente. eso era la Y es la tradición, claro. Así la es. mayoría de Ya la gente vamos lo a hacer hace. el barbecho y viene la Y la quema. quemadera. Lo que sucede es que no les piden o el CIMI trata de hacer una intervención. Es bien importante ahí apoyar muchísimo al ingeniero agrónomo joven, a toda esta ola de jóvenes que estamos llegando Para al que nos campo, digan cómo. para que digan cómo. Pero la parte interesante, platicar el fin de semana con una con una productora y con una ingeniera de recursos naturales de Chapingo, que nos decía el valor que tenemos o que tenemos que aprender a tener claro es no llegar a irrumpir al campo y decir, yo voy a llegar y voy a decirte cómo produzcas. Yo tengo la verdad absoluta. Ajá. Y ella decía, eso no nos ha funcionado nunca. Nunca. Entonces llegamos y hacemos mira, es que si lo hacemos así, en un pedacito de tu tierra, si quieres la otra, sigue haciendo Comparamos. una quema controlada y vamos viendo cómo va tu cultivo. Propuestas, ¿no? Propuestas y pues, ser muy Y amigables con el aprendizaje, ¿no? productor. También de Así ellos. es. Claro. Sí, porque Oye, es pero complicado. a ver, híjole, y no se pueden aplicar algunas técnicas, ya ves, tan famosas, los naranjos chaparros de Israel en pleno desierto, que tú dirías, Pues, no, bueno, aquí camaches, ¿cómo casi se van a va a dar? ser. Se va a dar. Se va a dar. ¿Tenemos ya algún tipo de sistema para que ahora que vengan calores, de todas maneras se produzcan ciertos Y no se pierdan, ajá. sembradíos? Lo que sucede es que se van preparando los productores y justo hacen algo que se llama sistema intercalado, que es los productores van buscando que un cultivo más alto le dé sombra al que requiere más sombra. Y entiendo. entonces van sembrando, mucho lo hacían también, o mucho lo hacen con la milpa intercalada, con árboles frutales, incluso Sembrando Vida ha llegado a hacer esta implementación. Wow. También de parte del INIFAP hacen esa implementación de a ver qué cultivo frutal puede resistir estas condiciones. Y Es que de le dé verano y sombrita que le al dé del sombra otro. al del otro lado. Guau. Y también eso sucede porque lo hacen el cultivo intercalado casi siempre es inclinado. Porque entonces los árboles frutales que son más altos Pueden no dar solo sombra. le dan sombra al de al lado, sino dan sombra hacia abajo. Entonces el cultivo es intercalado y en laderas para que pudieran generar mayor productividad de sombra, pero también el recurso del agua. En eso también se fijan, que cuando intercales el cultivo no se pones un naranjo y pones al lado frijol o chile, ¿quién de los tres te necesita más agua y quién menos para que a la hora de regar no se estén peleando el agua y no se estén peleando a lo mejor el fertilizante Oh, no y se se estén pueda, peleando- y todos justificar. vayan creciendo a la par? Entonces ahí tienen ese sistema también en donde pueden hacerlo. En Milpalta conocí a un productor que lo hizo empíricamente. ¿Cómo crees? Él no sabía lo que estaba haciendo. Él solamente lo hizo porque dijo, pues lo voy a intentar. ¿Qué hizo? El nopal en Milpalta se da casi todo el año. Afortunadamente tienen un suelo muy fértil y lo cuidan mucho también. Son muy celosos del nopal, son muy orgullosos del producto. Pero lo que hizo este productor, y lo hizo desde un desconocimiento, pero también de un conocimiento de querer ganar dinero, que fue, dejó un espacio considerable entre nopalera y nopalera y ahí empezó a sembrar lechugas. ¿En medio? En medio. Era nopal, una hilera, lechuga, una hilera. nopal, lechuga. Y así, y de diferentes variedades. Lo hice de diferentes variedades, nuevamente igual del desconocimiento, A porque probar. dijo, voy a ver cuál pega. Chicle y pega. Y eso es bueno. Así es, y entonces ahora tiene su cultivo intercalado y cada 3 meses que la lechuga de diferentes variedades se da, él tiene esa ganancia, la va y la vende a la central de abastos, y tienen los nopales, que es un cultivo que evidentemente en frío Le va a dar, es sí. cuando va a bajar un poco su producción, pero va a tener constantemente cada 3 Mira meses. tú, que ¿qué sí lo da. tal? Mira tú. Y los nopales tienen esa característica, no necesitan tanta agua, lo que sí requiere una La hortaliza. lechuga. Qué divertido. Y entonces chido. iban dando Oye, sombrita y y ya se todo. acercaron con el señor a decirle, oiga, felicidades. Ah, claro, Un sí. aplauso No, yo ahí. desde que lo conozco, esto tiene yo creo que como 2 años que él empezó a hacerlo y Wow. me lo enseñó como él como muy novedoso, como fíjate que yo ya estaba investigando un poquito acerca del tema del cultivo intercalado que estaba haciendo, pero lo estaban haciendo en el sur-sureste con árboles frutales. Claro. Dije, pues está bien, nunca lo había visto con él aquí nunca
nunca lo había Y visto menos con esos con cultivos. nopaleras. Nopaleras. Y bastante bien, se le ha felicitado. Y evidentemente algo que sucede mucho en el campo, y yo creo que en todos lados, es que sus compañeros productores vieron qué estaba haciendo y fue como de, dime cómo lo haces, porque Para quiero hacer lo hacerlo yo mismo. también. Y no hay una envidia así de no te explico. Particularmente en ese productor no fue como de claro, yo te Mira, digo, te voy a soltar la yo te fórmula. digo cómo lo hice y si te funciona. Y también en esa particularidad también son laderas tan grandes, pero Milpalta también es un cerro finalmente. claro. Entonces también la producción la hizo No, en laderitas. bueno, le atinó a todo. Le atinó a todo y desde y lleva años produciendo y apenas como esa innovación desde hace 2 años que también le fueron obligados un poco a la pandemia, por la pandemia. Pues sí, ¿qué hacemos? Que era de necesitamos tener más producción, necesitamos tener más generación económica y así es como lo Ser lograron. autosuficientes, totalmente. Así es. Otra vuelta. Qué Oiga, chido. nos van a dar un premio. Ay, sí, yo ya apuntando. Bueno, que nos lo den, por favor. Marina. A ver, Todos, tú a búscale todos. qué premio es, carnala, porque es hoy a las Grandeza 6 Hispana de la International tarde. Award se llama. Grandeza Hispana. Y se le va a dar aquí a al Grupo radio. A la Acústica. casa. Felicidades. Felicidades, sí. Qué bonito. Oiga, y yo híjole, no me ¿Qué? quedo sin contarles esta, para que veas que Échela. hay quien se levanta a producir, a hacer algo. Y Hacer hay algo. gente, hija de 3, que bueno, se levanta y dijéramos, ay Dios, ¿para qué se levantó, señoras Uy, y ¿por qué? señores? Todavía fuera para sembrar las hortalizas. No, para darnos no, de de que comer. se regrese, ¿verdad? A su cama. La neta. Un video mostró cómo un violento sujeto observa a su esposa, así de lejitos, que está parada en la calle, Sas. muy cerca de la residencia oficial de ese estado, en busca de apoyo policial. Ah, dijo, ¿con que me vas a acusar? Va. Ahí en Jalisco, ¿eh? Papas. Arranca el automóvil y la atropella. No. ¿Cómo la ve? Desgraciado. Ok, no conforme con esa agresión, se bajó del auto el tipo y apuñaló en repetidas ocasiones a la mujer en el rostro y en el cuello. No es cierto. Pues la muerte fue inmediata. Sí, claro. Estaba ahí afuera uno de los escoltas del fiscal de Jalisco, que estaba afuerita de la Casa Jalisco, que le llaman, ¿no? Ahí en Guadalajara. No, pues rápido le disparó Ándale, al agresor. desgraciado. El tipo Irvin Emanuel N., nomás fue herido. Fue llevado a un hospital para su inmediata atención Y ya lo médica. soltaron. Espérate. Y yo no, Sin embargo, no, por favor. murió minutos después. Ah, gracias. Sí, la libró, pero se fue para el otro mundo. Gracias al cielo. Híjole, Claro, no. sí. Ya desde el 2017 la víctima pedía ayuda. ¿Cómo la ven? Hijo. Sí logró tener una orden de protección y, sin embargo, esta ayuda resultó ser insuficiente. Ay, nomás para que le Para que se la calculen. mastiquen. Híjole, no saben, no sé por qué, así en la semana pasada me encontré a muchas mujeres violentadas. Sí. Y ya sabes, con el temor hasta de ir a levantar un acta, todo. Que en la ¿Saben marcha qué? también anduvieron, Marina. Anduvieron mujeres. ¿Saben qué, violentas. chicas? Luego solas es más difícil ir a levantar una denuncia. Sí. Y solas tampoco nos acompaña mucho, pues que la mamá, que la hermana, qué bueno que están ahí. Vayan a organizaciones. Por De ejemplo, plano. el Instituto Mora, la Casa Mandarina, las que encuentran en su estado. No vayan ustedes solas porque les dan vuelta y media ahí en el juzgado. Exacto. En cambio, ya vas con una abogada feminista o algo, seguro sales con un acuerdo. Si no, Si no es más Ni te complicado. pelas. se pone muy gacho. la neta. A ver, pues las redes, tocaya tus redes Mis para que te redes. escriban, te lean, te todo. Muchas gracias, Fer. Yo, @Maferodi en todas las redes. Ahí está. Ahí. ¿Usted, maestra? Claro que sí, Marina. Ana María Domínguez en Facebook y La Pura Bandota, quédese a desayunar con nosotros el café del día de hoy. Y al rato al premio, ¿eh? Al Al premio. premio. Al Café, premio. estás hecha su torta de Con tamal. piquete. Con atol. Con piquete. Ajá. ¿Qué Ah, pasó? bueno, déjate que termine. Y a mí encuéntreme en ferrandatapia.com, de ahí Con deriva piquete. todas mis redes porque están todas con diferentes nombres. Es un relajo. piquete. Usted busca cuál le gusta Oficial, más. oficial, Marina. El OnlyFans de barata, porque como está más barato el dólar, pues le sale a usted más barato. ahí está. Y no le cambie, quédese aquí en Acústica Radio y mañana le seguimos nosotros. ¡Viene de ahí! Bye. Cáigase
Cáigase de la cama con Fernanda Tapia, una producción de Grupo Acústica.